Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. La morenita ya predicó lo que yo voy a predicar al final para variar, ¿verdad? Ella dijo en su testimonio que hay autoridad y poder en nuestra boca y por lo tanto tenemos que cuidar qué es lo que nosotros hablamos. Y eso es mi tema hoy, se llama las palabras no se las lleva el viento. ¿Cuántos han escuchado decir, es que las palabras se las lleva el viento? ¿Sí? Y decimos, no, mejor escríbalo porque las palabras se las lleva el viento. Pero esta mañana nosotros vamos a ver un poquito cómo realmente las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan y pueden quedar gravitando, pero no se las lleva el viento. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos de cuál es la palabra que hablamos, qué es lo que hablamos. Y en estos días he estado meditando de la seriedad y la importancia de las palabras que nosotros pronunciamos y declaramos. A veces por nosotros mismos, pero muchas veces por causa de los demás, o los que viven con nosotros, o aquellos hacia los cuales declaramos o proclamamos las palabras. Y algo que quiero que tengan muy claro este día: nosotros somos proféticos, lo hemos venido diciendo, y de hecho esta enseñanza es parte de una serie profética. Y si somos proféticos y estamos en un ámbito profético, no hay ninguna palabra inocente que sale de nuestra boca. Es decir, toda palabra que sale en un ámbito profético va a ejecutar aquello para lo cual es dicha o es proclamada. Lamentablemente, a veces nosotros primero hablamos y después pensamos. En lugar de pensar para hablar, hablamos para pensar. Y cuando ya queremos retractarnos o recoger las palabras, ya no es posible, porque ya salieron y ya están operando algo en el ámbito del espíritu. Entonces, toda palabra que es dicha en un ámbito profético va a cumplir un propósito. Así que más vale que hablemos bien. Y a veces hablamos mal por mala costumbre, por mal uso de la gramática. No sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces somos bien negativos para hablar. Por ejemplo, algo muy sencillo: hermano tal, usted no va a comer. En lugar de decirle usted va a comer. ¿Y por qué le decimos usted no va a comer? Como que ya estamos dando por sentado que no, ¿verdad? Hermano, ¿y usted no va a venir mañana? No, mejor dígale usted va a venir mañana. O sea, como que por naturaleza somos negativos en la forma de hablar. Algo que es muy elemental y muy sencillo, ¿verdad? A veces, cuando le decimos a las personas, estamos dando una conferencia, una charla, una impartición, ¿me entienden? ¿Me entienden? Nunca diga eso. Porque cuando usted le está diciendo me entienden, indirectamente les está diciendo que ellos no tienen la capacidad de entender, que son tontos. Usted tiene que decir me doy a entender, me explico, sin necesidad de inferir que los demás no tienen la capacidad de entender. O sea, necesitamos corregir nuestra manera de hablar. Pero lo que le estoy diciendo ahorita no es una clase de gramática o de español. No, es que en un ámbito profético, aún estos pequeños descuidos tienen una repercusión. Y todo lo que decimos, aparentemente sin ningún interés o intención, puede ocasionar algo fuerte o algo tremendo por nuestra manera incorrecta de hablar, ¿verdad que sí? Fíjese que las palabras a nosotros nos conectan nuestro cerebro con nuestra realidad. Usted sabía que las palabras tienen una acción directa en nuestros hemisferios cerebrales y nuestros lóbulos frontales y temporales. Cuando nosotros hablamos, el hemisferio frontal se activa, y cuando nosotros escuchamos palabras, se activan los hemisferios
o lóbulos temporales del cerebro. Entonces, las palabras nos conectan a nosotros con la realidad. Así es que no hay nada que nos tenga desconectados, sino que las palabras son importantes. Y cuando las palabras son positivas, las que nosotros decimos, son asimiladas por el hemisferio derecho del cerebro. Ahora, el hemisferio derecho del cerebro es el que regula a los zurdos. ¿Cuántos zurdos habemos aquí? ¡Uy, qué montón! ¡Wow! Antes solo era yo. Y luego la pastora Felicia. Y luego ahora somos un montón. Bueno, usted sabe que el hemisferio derecho regula la parte izquierda del cuerpo humano. Y esa es la parte de la creatividad, de la alegría, de la expresividad. Entonces, cuando usted dice palabras positivas, inmediatamente activa ese hemisferio derecho. Y eso a su vez envía, vamos a decir, mensajes a su cuerpo, al lado izquierdo, pero también activa toda la parte de su cerebro que tiene que ver con serotonina y tiene que ver con alegría y con bendición y con gozo. Solo Pastor Remo dijo, así es, aunque él es derecho. Pero lo que quiero explicarle es que toda palabra positiva que nosotros hablamos o declaramos se va a tornar en bendición, en alegría, en felicidad, en contentamiento para los demás y para nosotros. Pero cuando nosotros estamos declarando palabras negativas, entonces eso lo que hace es que toca en el otro hemisferio la amígdala, y esto le da una alerta, no estas amígdalas, la amígdala que está en el cerebro, ¿verdad? Eso le da una alerta al organismo para meter a la persona en estrés, en enojo, en ansiedad, en depresión. O sea que nosotros mismos podemos ser productores de nuestra propia alegría, nuestro propio contentamiento o del estrés y de la depresión, dependiendo cómo hablamos. Mr. Popov luego de bien contento, dice, ya casi habla de física, ya te está acercando. O sea que nosotros podríamos manejar nuestro ámbito. Usted sabía que las palabras o la comunicación verbal es lo que a nosotros nos distingue de los animales. Usted alguna vez ha dicho con un perro, un gato, es que solo le falta hablar. ¿Cuántos han dicho eso? Como que el perro entendiera lo que usted está sintiendo, lo que usted está pensando, ¿verdad? Mi mamá tenía una perra que recién partió. Algunos dicen que partió al cielo de los perros. Yo no sé si eso existe. No sé si los perros se convierten o son salvos, no lo sé. Pero los que aman los perros creen que hay un cielo para los perros. Bueno, allá ellos. Pero esa perra, de verdad que solo le faltaba hablar. Todas las noches ella iba, mi mamá duerme en una hamaca, no puede dormir en cama. Entonces ella iba por debajo de la hamaca y con el hocico le daba 3 toques a la hamaca como diciéndole buenas noches, y luego se iba a posar a la puerta de su dormitorio. Y ella se daba cuenta cuando mi mamá se levantaba, cuando no. O sea, es increíble, ¿verdad? Cómo hay una conexión. Pero lo único que ellos no pueden es hablar. Pero nosotros sí podemos. Entonces las palabras es un distintivo, el hablar es un distintivo de nosotros los seres humanos, que aunque somos animales racionales, ¿verdad? Nos distinguimos sobre todo por esa capacidad de poder hablar y poder comunicarnos a través de palabras. Esto que les he dicho tiene que ver con una conexión natural, fisiológica. El punto es lo espiritual y la repercusión de las palabras espiritualmente hablando. ¿Usted se acuerda que Jesús dijo, mis palabras son mi espíritu y son mi vida, o son espíritu y son vida? En las palabras que salen de nuestra boca hay espíritu. Hay espíritu porque aunque usted no vea las palabras, son reales, tienen poder, tienen un efecto en el ámbito externo, exterior. Cada palabra que sale de nuestra boca
tiene espíritu. Ahora, las de Jesús eran espíritu y vida. Las de nosotros depende. Si están alineadas con la naturaleza de Dios, son espíritu y son vida. Pero si no están alineadas con el espíritu de Dios y con la palabra, son espíritu y son muerte o destrucción. Entonces nosotros necesitamos cuidar qué tipo de palabras son las que estamos hablando. Y quiero decirle que no existen palabras neutrales que no tengan efecto. Todas tienen, o positivo o negativo, o de vida o de muerte. Pero todas tienen un efecto según lo que nosotros hablemos. Ahora, cuando nosotros hablamos palabras positivas sobre alguien, esto se puede considerar una bendición. La palabra bendición significa decir bien de alguien. Entonces, cuando yo hablo positivamente de alguien, acerca de alguien, o le digo a alguien cosas positivas, yo estoy dando una bendición o le estoy bendiciendo. Usted no necesita decir yo lo bendigo para que esté diciendo bien. Más bien ese yo lo bendigo se ha convertido en un cliché. Bendiciones, amado, bendiciones. Es una forma de decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Realmente como que no hay un contexto, un contenido al decir bendiciones. Pero cuando yo le digo a alguien, eres la persona más generosa que yo conozco, o eres la persona más desprendida que yo conozco, y yo estoy diciéndolo de verdad ahora, entonces estoy bendiciendo su vida, y esas palabras crean algo alrededor de él para que siga siendo de bendición. Pero si yo digo palabras negativas a él o a quien sea, yo estoy declarando una maldición sobre la persona. Aunque no diga te maldigo, no, con solo que diga algo malo. Ahora, ¿qué es algo malo sobre alguien? Como que lo malo puede ser relativo, ¿verdad? Pero hay palabras que en términos generales usted sabe que menoscaban, que destruyen, que disminuyen, que no aumentan. Si yo le digo a alguien eres un perezoso, estoy hablando mal. Lo estoy maldiciendo. Y si la persona tal vez no es perezosa, sencillamente tiene un nivel de respuesta más lenta que otros, no es que sea perezoso, pero cuando nosotros lo declaramos por cuanto somos proféticos, y en el ámbito profético no hay nada inocente, esa persona se puede volver un perezoso. Es decir, que nosotros podemos producir cosas en las personas por nuestra manera de hablar. Ahora, póngase a meditar usted. ¿Cuántos aquí somos padres, madres? Y bueno, algunos abuelos, pero habemos un montón de papás, mamás. Qué bueno por aquellos padres, madres que siempre hablaron cosas buenas sobre sus hijos, pero no siempre es el caso. Y sobre todo si nosotros no estábamos convertidos a Cristo e ignorábamos todo esto en aquel tiempo. ¿Cuántos tal vez cuando nuestros hijos eran niños les dijimos cosas como me tenés harta? ¿Cuántos? Y no necesito que usted me levante la mano, esto es para usted y el Señor, ¿verdad? Pero ¿cuántos tal vez en determinado momento dijimos ya no sé qué hacer con vos? O sea, con solo el tono de la voz ya se sabe lo que está diciendo. Te voy a castigar porque sos insoportable, sos un necio. ¿Cuántas veces de nuestra boca salieron ese tipo de palabras? O quizás cosas más fuertes como sos un inepto, no servís para nada. ¿Hasta cuándo te voy a tener que repetir las cosas? ¿O es que sos tonto? Cosas que parecen inofensivas, pero que en el ámbito del espíritu en el cual nosotros nos movemos está provocando una maldición y está provocando una activación de espíritus inmundos alrededor de esa persona. Y qué cosa que una vez que nosotros hemos lanzado las palabras ya no se pueden recoger. Son semillas que a veces marcan a las personas para siempre. ¿Cuántas veces quizá nosotros expresamos nuestra propia frustración en uno de nuestros hijos? Alguien aquí ha dicho,
es que yo veo a mi hijo y me parece verme a mí mismo. O a mi hija y me parece verme a mí misma. O ver a mi esposo. ¿Cuántos dicen? Es que tiene cosas igualitas a las de mi esposo. Y a veces si nos enojamos con el esposo, cuando vemos en los hijos esas cositas en las que se parece al papá o al esposo, nos las sacamos con los hijos. Sí, no le estoy hablando de nada súper estratosférico, sino de cosas que ocurren en la vida diaria. Ay, qué mal me cae cuando lo veo hacer esto, que es igualito al papá. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y tal vez fue en un momento de enojo, en un momento de frustración, pero son palabras que ya salieron de la boca. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros necesitamos comenzar a meditar y a refrenar es la crítica? Y crítica destructiva, ¿verdad? Porque puede haber crítica constructiva, pero cuando hablamos de una crítica destructiva, más bien es censura. De la crítica y de la autocrítica. ¿Cuántas veces dijimos sobre nosotros mismos algo porque no nos cae bien la forma como nosotros mismos actuamos o reaccionamos? O nos sentimos incapaces o incompetentes. O quizá tuvimos un padre que por años y años nos estuvo diciendo que éramos incompetentes, que podíamos dar más, que por qué no nos esforzábamos. Y llega un momento que lo llegamos a creer. Y lo creímos de tal forma que ahora nosotros lo repetimos acerca de nosotros mismos. Conozco a alguien muy cercano a mí que Dios la envió para que estuviera cerca de mi persona, para formar carácter. Y muy a menudo, cuando a ella se le olvidaba algo, decía, ay, es que soy tonta. Y un día le pregunté, ¿por qué hacía eso? Me dice, es que mi mamá siempre me decía que yo era tonta y me golpeaba. Y aunque ella está en Cristo ahora, sigue pensando lo que su mamá le decía. ¿Por qué? Porque era la persona en autoridad sobre ella, que estaba no solamente haciendo una declaración, sino una sentencia sobre la vida de ella. Y llega un punto que se llega a creer lo que la madre le dijo y comienza a actuar como tal. Y cuando hay un olvido, algo, la autocrítica viene y comienza a declarar sobre sí misma las palabras con que su madre la ató. Palabras negativas. Y eso es bien tremendo, porque si nosotros no cambiamos nuestra manera de hablar y de pensar acerca de nosotros mismos podemos autodestruirnos e impedir el propósito por el cual nosotros fuimos creados o formados, o aquello para lo cual Dios nos llamó o Dios nos formó. Ahora, cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, necesitamos comenzar a hablar correctamente. Necesitamos darnos cuenta que nuestra forma de expresión tiene que cambiar. Tenemos que cambiar por nuestro propio bien y por el ámbito en el cual nosotros nos movemos. Ahora, cuando venimos a Cristo, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Hemos cambiado de posición. Ahora, cuando usted cambia de posición, usted tiene que cambiar de forma de percibir las cosas, porque está en una ubicación diferente. ¿Me doy a entender? Si yo estoy aquí abajo, yo veo ciertas cosas hasta cierto nivel, pero si me subo allá, yo voy a ver más allá y voy a ver con mayor detalle. Si estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, tengo la capacidad de ver como Dios mira, de ver todo lo bueno, de ver todo lo santo, todo lo puro, aún de ver aquello que está como escondido debajo de las apariencias. Entonces tiene que comenzar a cambiar mi expresión, porque estoy en otra ubicación, en otra posición, mi observación es distinta y mi expresión tiene que ser diferente. Nuestra forma de expresión tiene que ser diferente. ¿Sabe qué? El apóstol Santiago, no estoy hablando de Santiago, el de por allá, no, estoy hablando del apóstol Santiago de la Biblia. Es uno de los que habla más fuertemente acerca de la lengua, o lo delicada que es la lengua.
Pero no vayamos muy lejos. Usted ha oído, ¿verdad? Que dice el dicho popular: en boca cerrada no entra mosca. O tal vez le dice: calladito te ves más bonito. Porque en el mucho hablar casi siempre hay pecado, hay destrucción. Entonces a veces vale más ser observador y hablar poco que querer hablar mucho, con que tal vez podamos destruir las cosas, aún la imagen de una persona. Es importante que cuando salgamos de aquí usted vaya a buscar, si quieren, un diccionario. ¿Cuál es la diferencia entre un chisme y un falso testimonio? Yo se lo voy a decir así rápidamente. Un chisme es algo que es verdad acerca de alguien, que usted lo repite, pero que aunque es verdad, es destructivo acerca de ese alguien. O sea, es una verdad que afecta a esa persona. Entonces el que está chismeando o el chismoso no está diciendo mentiras, pero está diciendo cosas que no es necesario repetirlas acerca de alguien, porque esas palabras son destructivas acerca de esa persona. ¿Sí me doy a entender? Y una calumnia o un falso testimonio es algo que alguien inventa sobre una persona sin tener bases. A veces lo dijo porque alguien más se lo dijo y a ese se lo dijo otro. Y usted sabe que en el camino se va distorsionando y a la hora llegada la calumnia o el falso testimonio puede llegar a ser algo tan serio que esa persona podría ser llevada a la corte porque lo que está hablando no tiene manera de comprobarlo. Simplemente se basa en lo que le dijo aquel, que le dijo aquel, que le dijo el otro. ¿Sabe que una de las características del chisme y más aún de la calumnia es que cuando a usted se lo dicen, le dice: pero no le vayas a contar a nadie, por favor. Esto es entre tú y yo, solo es para orar. Y este viene y le dice al otro, y le dice al otro, y capaz que a la larga viene, da vuelta y llega al que originó el chisme. Porque todos diciendo: no le digas a nadie, no le digas a nadie. Pero en ese no le digas a nadie, cada vez que se repite, está destruyendo a veces la integridad de aquella persona, el honor de aquella persona, el nombre, la dignidad de aquella persona. Y somos livianos en seguir diciendo cosas que no nos constan. Ahora yo quiero que leamos acerca del apóstol Santiago, capítulo 3, verso 5. Vamos a leer primero 4 versos y después seguimos con los siguientes. Dice: así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Cuántos tienen lengua aquí? Grande o pequeña, pero es más pequeño que otros órganos del cuerpo. Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y subraya donde dice: y contamina todo el cuerpo. Ahora, yo esto lo tomo que contamina todo el cuerpo físico, pero también contamina todo el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien, un miembro del cuerpo, está expresando algo negativo de otro miembro del cuerpo y va contándolo a otros, está contaminando a todos. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué experiencias habrá tenido Santiago que habló de esta manera? Si nosotros seguimos al verso 9, dice, fíjese de lo que estábamos hablando: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Yo quiero que paremos un momento a meditar en esto. Porque es posible que uno venga a la congregación y bendiga al Señor y Padre en alabanza y levanta las manos y canta, pero luego cuando sale de aquí
dice una palabra que maldice a los hermanos, hijos de Dios, hermanos en Cristo, que son hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, estoy bendiciendo a Dios, pero estoy maldiciendo la semejanza de Dios. No tiene sentido, ¿verdad? Es contradictorio. Sin embargo, lo hacemos. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Fíjese bien y subraye la segunda parte del verso 12. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, nosotros tenemos que ser de una misma pieza. Si estamos en el Señor y bendecimos al Señor con las alabanzas, también tenemos que bendecir a los hijos de Dios que son imagen y semejanza de Él. Si una persona que está con nosotros está en medio nuestro, nosotros podemos reconocerle 10 virtudes, pero un defecto. ¿Para qué exaltar el defecto si podemos exaltar las 10 virtudes? ¿Para qué reconocerle por ese defecto si podemos reconocerle por las 10 virtudes? Nosotros con nuestra boca podemos provocar un ámbito tal que esa persona que tal vez se siente desechada, que se siente menospreciada, que se siente incapaz, que se siente incompetente, cuando comenzamos nosotros a expresar esas 10 virtudes acerca de él o de ella, podemos lograr que esa persona mejore su autoestima, comience a funcionar en áreas que antes no funcionaba y que comience a producir de acuerdo a lo que se está declarando sobre él o sobre ella. Obviamente no se trata solo de una confesión positiva de palabras. Se trata de creer lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo para que la palabra salga con poder y autoridad. Los hermanos aquí saben, las hermanas, ¿verdad? Que me molestan y los molesto porque a veces me dicen, ay, qué guapa anda, qué guapa se ve. Y le digo, no ando ni me veo, es que soy. Y entonces es una manera de reafirmar la autoestima, pero es una manera también de decirle a los amados, dígale a los demás, eres hermosa. No le diga, te ves hermosa, porque entonces quiere decir que a veces se ve y a veces no se ve. Ve si eres hermosa, Sammy, eres linda. Es que siempre son. No importa lo externo porque estamos viendo más allá, ¿verdad? Entonces tenemos la costumbre de decir te ves porque realmente lo que estamos calificando es la ropa que anda, la forma del peinado, etcétera, ¿verdad? Mi esposo en eso me corrige mucho. A veces le digo, qué guapo que vas, mi amor, solo por la camisa que me puse, me dice. No, le digo, siempre sos guapo. O le digo, qué oloroso estás. ¿Qué? Por la loción que me puse y yo no huelo bien. No, sí, mi amor, sí oles bien. Porque a veces nos expresamos mal, ¿verdad? Pero debemos de comenzar a hablar correctamente, entendiendo que las palabras no son inocentes y que van a provocar algo en el ámbito espiritual. Proverbios 18:20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Paro un momentito. Quiere decir que lo que yo hable, lo que salga por mi boca, lo que salga de mis labios, es lo mismo que me va a saciar. Entendamos esto, que cuando nosotros hacemos una declaración profética, declaramos una palabra, el primero que es bendecido o maldecido somos nosotros. En lo profético yo les digo, comience a practicar en el espejo. Comience a decirle al espejo, te amo, fulano de tal, ¿verdad? Teresita, te amo. Teresita, eres inteligente. Teresita, eres importante. Teresita, te aman. Te amamos, Teresita.
y eres importante. Entonces el primero que es beneficiado de las palabras que salen de nuestra boca es nuestro interior. De lo que sale de nuestros labios se va a saciar el vientre del hombre. Y luego, verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la vida comerá de sus frutos, y la vida es Cristo, el árbol de la vida es Cristo. Ahora, ¿cuántas veces quizás nos hemos sentido desmoronados, nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido desanimados? Y con esto digo no estoy hablando solo de ustedes, también yo. Y tal vez hemos expresado palabras muy duras. Recuerdo hace unos años, mi mamá estaba muy enferma, tenía unas contracturas musculares terribles, los médicos no encontraban el diagnóstico. Hasta que un día le recomendaron un doctor que en 10 minutos le diagnosticó y le dio el tratamiento. Pero antes de que le encontraran el tratamiento y el diagnóstico para su malestar, ella no podía levantar sus brazos, no podía cepillarse el cabello, no podría ponerse la ropa, no podía sentarse, si se sentaba para comer, no podía levantarse. Necesitaba ayuda para todo por los dolores y las contracturas tan terribles. Y un día me dijo, Enmita, así no vale la pena vivir. Yo quisiera mejor morirme. Y yo la regañé. Y le dije, mamá, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo puede decir semejante cosa? Y yo regañándola porque ella me decía que se quería morir. ¿Qué cree? Al poco tiempo yo estoy con los mismos síntomas que ella. Y un día dije, mi mamá tenía razón. No me atreví a expresar lo que ella expresó, pero pude entender cómo ella se sentía. O sea que puede haber momentos en la vida de alguien, aunque sea un hijo de Dios y aunque conozca la palabra del Señor, que se sienta tan mal, tan terrible. Puede ser emocional, puede ser físico, puede ser mental, que llegue a pensar, así no vale la pena vivir. O tal vez por necesidad de un ser querido que se fue y que puede llegar a expresar eso. Pero ¿por qué se lo digo hoy? Porque hoy es un tiempo de que podamos arrepentirnos de cosas que hemos expresado. Porque es posible que algunas palabras que hayamos expresado en momentos de dolor o de necesidad estén teniendo un efecto sobre nuestra vida y no estemos viendo el producto de lo que Dios dijo de nosotros, porque nosotros mismos anulamos el proceso a través de nuestras palabras destructivas. Y esto no es para sentirnos condenados, sino liberados de que podamos pedir perdón y comenzar a hablar de otra manera. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 12. Verso 34. Esta palabra en verdad a mí me hace pensar y la vuelvo y repito y es muy fuerte. Dice, está Jesús hablando, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, Jesús está diciendo claramente, el que es bueno va a hablar cosas buenas. ¿Cómo podemos hablar cosas buenas si somos malos? El que es malo va a hablar cosas malas. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere reconocer una persona amargada? Escúchela hablar por 3 minutos. Ay, qué calor, no se puede estar aquí. Ay, ¿quién me hizo este relajo? Qué barbaridad, que en 3 minutos usted reconoce una persona amargada. O en menos. La forma de hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. La persona frustrada, usted la reconoce inmediatamente por sus palabras. Pero también usted reconoce la persona gozosa, la persona con contentamiento y la persona satisfecha a través de 3 minutos de escucharle hablar.
Y qué lindo es escuchar a personas que siempre están irradiando contentamiento, gozo y alegría. Usted quiere estar alrededor de ellas, le impregnan, le ayudan. El otro día, hace muy pocos días, 2, 3 días, yo estaba pasando una situación fuerte, dura, porque usted cree que nosotros no, ¿verdad? Nosotros oramos por ustedes y estamos siempre poderosos, ¿no? Hasta los astros más grandes tienen su ocaso. Y estaba pasando una muy fuerte. Y de pronto me escribe una hija ministerial y me dice, van a estar en casa, queremos pasar. Le digo, sí, claro que sí. Yo, de verdad, humanamente, las ganas eran, no quiero ver a nadie. O sea, que no venga nadie, me quiero encerrar. Pero le dije, sí, claro, vengan. Y llegaron y estuvieron 1:30, creo yo. Pero desde que ellos llegaron con un gozo, llegaron con una alegría, nos traían pan, nos traían buenas de gran gozo, testimonio, y es como que se me fue yendo aquello que yo sentía, y cuando ellos ya se despidieron, ni quería que se fueran, porque sus palabras, aunque ellos no sabían lo que yo estaba pasando, sus palabras eran aliento para mí, sus palabras eran refrigerio, sus palabras eran fortaleza. Y esos son los momentos en que uno dice, bueno, Señor, ha valido la pena. Pero qué lindo es poder discernir aún cuáles son las personas que te hacen bien. Ahora los chicos suelen decir, esas relaciones son tóxicas. Bueno, sí, son tóxicas. Los que hablan cosas negativas y te contaminan son tóxicas. Pero lamentablemente los que están molestos, incómodos, frustrados, confundidos, buscan a los tóxicos para que les ayude y se intoxican más. Y entonces hacen un solo veneno mortal los unos con los otros. Tenemos que discernir y saber quiénes son los que nos hacen bien. Yo recuerdo el apóstol Bonía, cuando estaba en vida. Dice que llegaban a veces pastores a decirle que le diera su cobertura, su paternidad. Y lo primero que le preguntaba a Dios era, ¿en qué me va a beneficiar la relación con Él a mí? Parece interesado, pero la verdad es que es una realidad. Porque si yo voy a hacer una relación, una alianza con alguien que me va a afectar, me va a ofender, me va a dañar, en vez de bendecirme, ¿para qué lo hago? ¿Cuál sería el propósito? Bueno, verso 35, perdón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, cada uno de nosotros tiene un tesoro interior. Y el hombre que es bueno en su corazón, en sus intenciones, el tesoro también es bueno. Pero el que tiene un corazón malo, corrupto, lleno de resentimiento, lleno de dolor, lleno de rencor, que no ha podido perdonar, que no quiere perdonar, que está ligado a ese dolor, ¿qué es lo que puede sacar si lo que tiene es un mal tesoro? Solo malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús en el verso 36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Me quedo ahí un momentito. Amado, usted se ha puesto a pensar que de cada palabra ociosa que nosotros hablemos vamos a dar cuenta en el día del juicio. A veces cuando pensamos en el juicio, solo pensamos en que, bueno, hay que dar cuenta si maté, si adulteré, no, de toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? La que no edifica. Todo lo que hablamos mal de alguien es palabra ociosa porque no edifica. Y vamos a tener que dar cuenta. O sea, el Señor las tiene todas contadas en el libro de las obras. Y lamentablemente tienen nuestro nombre y vamos a tener que dar cuenta de ellas. A no ser que ya nos hayamos arrepentido y le hayamos pedido perdón a la persona de quien hablamos palabra ociosa. Así sí se borran del libro de las memorias. Pero si no, allá están todavía y tendremos que dar cuenta. Y esto no lo digo como para que se sienta acusado, no, para que se sienta liberado, porque todavía tenemos vida y tenemos chance de arrepentirnos y pedir perdón por las palabras ociosas que hayamos hablado. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado
y por tus palabras serás condenado. O sea, por todas las palabras que yo hable, cuando esté delante del trono de Dios, seré o justificado o condenado. Mis propias palabras son las que me condenan. Qué tremendo, ¿no? A veces somos tan prontos para criticar, sin conocer. Es como cuando, ¿a cuántos les gusta el fútbol aquí? Hay unos que son mentirosos y no levantan la mano y yo los he visto. Bueno, vamos a asumir que a todos les gusta el fútbol. Y cuando usted está en la galería o está allá arriba, ¿verdad? Viendo el partido. ¿Cuántos han ido a un estadio en vivo? Ok. Y ya más se animaron, ¿verdad? Pensaron que les iba a decir que era pecado. Por eso no levantaron la mano. Los conozco. Pero cuando usted está allí viendo el partido, usted quiere ir a agarrar del pelo al goleador que no le dio a la pelota, ¿sí o no? No seas tonto, fulano. Se ponen enardecidos, ¿verdad? Y gritan porque ¿por qué no pateó? ¡Ay! Y perdió el chance. ¡Qué bárbaro! Perdió el chance. Y está ahí desde las sillas queriendo gobernar el partido. Ahora yo le pregunto, si lo ponen a usted abajo a jugar como goleador o lo ponen como coach, ¿cuál va a ser su acción? ¿Verdad que va a ser diferente? Entonces, en estos días me ha tocado escuchar, días pasados y ahora, personas que critican todo lo que se hace en la reunión. Que esto está mal, el otro está mal, el otro lo mismo, el sonido pésimo, lo otro aquí. Que por qué pone a sus hijos a predicar y otros que por qué no los pone. Y yo le dije a un chico, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías para cambiar las cosas? Y se quedó pensando y me dijo, está difícil la pregunta. Entonces, a veces es tan fácil ver lo que está mal y verlo desde afuera. Y cuando ya estás adentro, la cosa cambia. Cuando eres parte del asunto, cuando eres parte de las decisiones, cuando eres parte de lo que se hace o se deja de hacer, la cosa cambia. Midamos nuestras palabras, midamos lo que decimos, porque somos tan livianos para hablar, para decir cosas. O a veces los jóvenes, perdónenme, los jóvenes los amo con todo mi corazón, pero yo fui joven también. Y cuando uno es joven, voy a meterme en el grupo de ustedes, que uno empieza a experimentar cosas y a conocer cosas, sobre todo en el área tal vez en que esté estudiando, y empieza a ver todas las cosas desde otro ángulo, porque ahora yo sé cómo hacer esto y yo sé cómo hacer lo otro. Entonces empezamos a juzgar todo lo demás que no está alineado con lo que nos están enseñando en la universidad. Y podemos llegar a un punto de altivez, de estar juzgando cosas que realmente no sabemos, pero que uno que las ha vivido un montón de años sabe cómo se hace aquí, cómo se hace allá, cómo se hace lo otro. Y le decía a alguien el otro día, porque me dice, tienen que poner otros parlantes en la parte de atrás. Le digo, sí, ya lo estamos haciendo, claro que sí. Vamos a pasar los que están adelante, los pasamos en medio y vamos a comprar nuevos para adelante. Pero son como 450,000 lempiras, le digo. Pero además, le digo, hay que cambiar una cámara porque ya está obsoleta. Y que conste que Roger las cuida súper bien, pero ya es tiempo de cambiarla. Y además, le digo, tenemos que cambiar 12 aparatos de aire acondicionado. Y cada uno cuesta tanto, como 40,000 o algo lempiras. Y empecé a decirle, hay que cambiar el pick-up Mazda porque ya está dando el golpe. Y le empecé a decir, son millones, hermano. Entonces, le digo, ¿qué quieres que hagamos primero? Y es lógico que según el interés, ¿verdad? Está Benji por aquí. Benji Bardales. Perfecto, ya está sirviendo con los niños. Benji nos ha ayudado mucho en poder identificar el gasto de cada uno de estos aparatos. Él nos ha asesorado, una bendición. Y claro, la recomendación es hay que cambiarlos.
Y lógico, si yo le pregunto a Benji, ¿cuál será la prioridad? Hay que cambiar los aires, mamá me va a decir. Y Roger me ha dicho, mamá, ya la cámara, mire, él con todo y miedo me dice, porque él trata hasta lo máximo de evitarnos un desembolso. Y me dice, mamá, ya la cámara tal, ya está dando. ¿Y cuántos años tiene Roger? Como 15, hijo. Entonces, lógico, para Roger es prioridad la cámara. Y para otros será prioridad. El otro día un hijo amado se baja del carro y ve el Mazda que está golpeado y está feíto. Y me dice, mamá, ese carro que mire que, ¿verdad? No, como que no representa el nivel de excelencia nuestro. Ay, casi le digo, amado, regálenos uno porque lo queremos cambiar hace rato. No sé si me doy a entender. Es tan fácil juzgar desde afuera. Es tan fácil hablar palabras negativas cuando no sabemos lo que está pasando adentro. Igual podemos hacerlo en relación a un matrimonio. Sabe que solo la cuchara sabe el mal de la olla. Y a veces hablamos y decimos, uy, ese hombre que no sabemos cómo es la mujer en lo íntimo, etcétera, etcétera. Al revés también. O sea, tengamos cuidado de lo que nosotros hablamos, decimos, declaramos, porque tiene poder lo que hablemos. Entonces, estamos en un tiempo de limpieza. ¿Por qué le digo todo esto? Vienen los altares de adoración, ¿verdad? Y usted dirá que esto no tiene nada que ver con adoración, pero nosotros no podemos ir a levantar un altar de adoración al Dios vivo si nuestra boca está llena de palabras negativas contra los que son a la imagen y semejanza de Dios. Peor si son su autoridad. Entonces necesitamos limpiar el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Ya dijimos que calumnia es un falso testimonio. Así es que el que propaga una calumnia, algo que no le consta, que no sabe de dónde vino, es un necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y aquí está hablando de una muerte espiritual. O sea, los necios, que son los que propagan calumnia, pueden morir por falta de entendimiento. Muerte espiritual. Yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando hay alguien que declara cosas negativas y levanta calumnias, atrae a los otros del mismo espíritu. Y cuando usted menos acuerda, es un avispero. Y se recontaminan y el uno al otro se fortalecen. Pero aquí dice que el que levanta calumnia o el que la propaga es un necio. Y aquí dice que el necio encuentra muerte, muerte espiritual. Y qué fuerte es cuando ya hay personas que están en muerte espiritual. No importa que usted esté hablando palabra de vida, ellos no le van a encontrar sabor. No importa que usted esté hablando palabra venida del Señor, palabra del trono, no le van a encontrar sabor. Pero uno se va a otro lugar y uno predica, por sencillito que sea el mensaje, la gente se quiere chupar, todo se lo quiere dejar a uno allá, quiere que se traslade de país y viene a casa donde uno viene a reposar, ¿verdad? Y a tomar fuerza, y lo que se encuentra muchas veces son necios calumniadores. Y qué duro es y qué fuerte es, porque yo le voy a decir, nosotros vamos a infinidad de lugares y la gente nos ama en los lugares y nosotros los amamos. Y naturalmente uno diría, ay, aquí estaría súper bien. Pero en nuestro corazón, Rigo y yo, siempre está el deseo, pero volvamos a casa. Nunca nada es como estar en casa. En ningún lugar disfrutamos tanto la alabanza como en la casa.
En ningún lado disfrutamos la reunión tanto como en la casa. Y entonces uno quiere venir al nido, a la casa, que lo fortalece, pero se encuentra con una batalla o una guerra de fuegos cruzados. Unos cuantos que te aman y unos cuantos que te odian. Yo digo, Dios mío, ¿a quién le vamos a dar gusto? Al que dice, ay, no, ya, lo mismo, predica. O a los que me dicen, la hemos extrañado. Ya tengo que afinar el discernimiento para saber quién me está diciendo la verdad, porque llega un momento que uno se llega a creer las cosas que le dicen. Y mi batalla ha sido en estos días, Señor, no me permitas creer lo que me digan si es mentira, pero estoy abierta a escuchar las verdades que quizás no las estoy viendo. Pero es una batalla continua. Tenemos que estar limpiando nuestros oídos. Tenemos que estarle pidiendo al Señor que nuestros oídos estén calafateados para no escuchar lo que no edifica y lo que no proviene de la verdad. Porque hay cosas que se dicen que pueden provenir de un corazón dañado, de un corazón contaminado, de un corazón herido. Porque recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y una de las herramientas o estratagemas que el diablo usa para destruir los ministerios es levantar de la misma gente que empiece a destruir con sus palabras a los líderes de la casa. Y qué tremendo, porque cuando alguien ya perdió el respeto, la admiración por sus líderes, es mejor que el Señor lo ubique en otro lugar. Recomendaciones, número 1, comience a erradicar o sacar de usted las palabras negativas de su hablar. Comience a pensar para hablar y trate de no expresar palabras negativas. Elimínelas de usted. Número 2, elimine la autocrítica y la crítica a los demás. Cuando quieran venir ideas a usted acerca de usted mismo y que quiera empezar a criticarse a usted mismo o criticar a los demás, piense por un momento, somos la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Somos hechura del Señor. Somos hechos por su palabra. Y Dios ha hablado cosas buenas acerca de mí y acerca de mi hermano, mis hermanos, mis hermanas. Entonces, dejemos por favor a un lado la autocrítica o la crítica a los demás. No utilice en sus conversaciones malas palabras o groserías. No utilice palabras que son denigrantes o destructivas, por favor. Trate de no hacerlo. Adquiera el hábito de la gratitud, sea agradecido. Aunque sea un sambo, un churrito que le dan, un confite, un dulce, lo que sea, por pequeño que sea, pídale al Señor que le ayude a ser agradecido con el Señor y con la persona que Dios usó como instrumento para regalarle algo. No importa lo pequeño o lo grande que sea. Hoy un hijo nos trajo unos mangostines, me preguntó, mamá, ¿le gustan los mangostines? Le dije, es la fruta predilecta mía. Y al ratito venía con una bolsita con unos mangostines y le dije al Señor, le agradecí, ¿verdad? Por eso, y parece algo sencillo, pero necesitamos desarrollar nosotros la gratitud. Nuestro hijo José Luis envió una bolsita de café desde Nicaragua. Gracias, Señor, por ese café que viene desde allá. Al levantarnos, aprendamos a celebrar el nuevo día. Aprendamos a decir, este es el día que hizo el Señor y cada día lo hizo el Señor. Pero nosotros podemos alinear nuestro día con bendición, declarando cómo va a ser el día. Hablemos palabras de vida y palabras de bendición y atraigamos todo lo bueno para ese día que vamos a transitar. No importa si usted sabe que va a tener un encuentro con alguien que a lo mejor no va a ser muy agradable. Usted comience a declarar que va a ser un tiempo bueno y que todo va a ser bien y que Dios va a hacer las cosas de la mejor manera. Y luego, por último, al acostarse, cuando usted vaya a acostarse, celebre que ese día usted estuvo sano, que ese día usted tuvo fuerzas
para caminar, tuvo fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. Celebre que está en pie, celebre que tiene salud. Cuando veo personas con situaciones muy difíciles de salud, y a veces quiero sentirme mal físicamente, comienzo a darle gracias al Señor, porque puedo caminar, puedo hablar, puedo mirar, puedo predicar, puedo hacer lo que me gusta hacer. Entonces, no tenemos que olvidar y que celebrar la vida de Dios en nosotros. Así es que esta mañana yo quisiera, Alejandro, si quitas por favor, yo quisiera que aquellos que dicen, sí, yo necesito pedir perdón, yo necesito arrepentirme por palabras negativas que dije en el pasado quizás y que nunca se ha arrepentido, ya sea a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus hijos, que es muy común, a alguien que le sacaba de quicio, si usted es un maestro o una maestra. A lo mejor hay estudiantes sobre los cuales usted quisiera vertir declaraciones no muy gratas, pero vamos a pedirle perdón al Señor. Y yo quiero que si usted tiene algo de que arrepentirse esta mañana, se ponga en pie en su lugar. No tiene que venir, pero se ponga en pie en su lugar. Yo creo que casi todos tenemos algo de qué arrepentirnos o pedirle perdón al Señor porque hemos sido groseros con nuestras palabras. A veces hemos sido ásperos. A veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. La aspereza con la cual nosotros hablamos. Así que vamos a decirle al Señor que nos limpie esta mañana. Vamos a confesarle al Señor el descuido que hemos tenido al hablar incorrectamente. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana estamos aquí delante de ti, Señor Dios Todopoderoso. Delante de ti estamos descubiertos, estamos desnudos y tú puedes escudriñar nuestros corazones. Queremos abrir nuestro corazón plenamente para que tú vengas y escudriñes aún las intenciones del corazón. Pero venimos a pedir perdón por palabras destructivas, negativas que hemos expresado. Te pedimos perdón, Señor, si pudiéramos recogeríamos esas palabras. Espíritu Santo, ayúdanos, que podamos tornar en nuestro interior las palabras de maldición en bendición y que podamos ser prontos para bendecir a aquellos a quienes un día maldijimos con nuestras palabras. Pon las palabras correctas en nuestra boca, Señor. Danos la oportunidad de resarcir lo que un día hicimos mal, pero ahora queremos enmendar. Espíritu Santo, muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias. Siga orando al Señor, siga diciéndole al Señor.